Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, un cordial saludo desde el 101.7 de Sucesos. Gracias, como todas las semanas, por acompañarnos en esta entrega de información y de opinión. Recuerde usted que también estamos en las direcciones electrónicas de costumbre, @Radio Sucesos S, para conectarnos a través del Facebook, del Instagram, del Sistema X, y desde luego la permanente dirección también www.radiosucesos.fm. Esta semana, que como otras también ha sido movida por manifestaciones en favor y en contra del gobierno, que tienen su razón de ser, que tienen su objetivo según sus respectivos protagonistas. Vamos a tener la presencia del licenciado Lolo Echeverría para analizar esa situación, que en la práctica viene a ser consulta popular. ¿Para qué? Vamos a analizar ese punto y también desprendiéndonos hacia las preguntas de la anunciada consulta popular, estaremos haciendo contacto con el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista. ¿Sigue o sale la Corte Constitucional? ¿Sigue o sale el Consejo de Participación? ¿Cómo entender esta reformulación, llamada así, de las preguntas para la consulta popular y para el referéndum? También estaremos haciendo contacto con el arquitecto Fernando Carrión, porque se entra en una fase crítica de la guerra contra la inseguridad, contra el crimen organizado, la participación directa de los mandos de las fuerzas militares y la presencia hasta hace pocos días del segundo prácticamente de a bordo de la Casa Blanca. Todo eso debe tener un resultado, debe tener una concreción. Vamos a hablar de eso con Fernando Carrión y sobre esto que también genera polémica, ¿cuándo no? La selección ecuatoriana de fútbol y su clasificación al Mundial. Clasificación al Mundial que sigue generando polémica. ¿Culpable el técnico? ¿Culpable los dirigentes? ¿O es que somos un país que no entendemos que esto debe ser festejado con tanta alegría como se dice y no con tristeza como otros también critican? En fin, Javier Z. Ceballos nos va a acompañar en los próximos minutos porque aquí empezamos esta entrega semanal. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Jueves de marchas en favor y en contra del gobierno. Así fue este día de esta semana, que revive interrogantes sobre la crisis política y social que marca el país. La movilización en Guayaquil, convocada por el propio primer mandatario, en defensa de la paz y de la justicia, según el jefe de Estado. Mientras la marcha en Quito de organizaciones sindicales, de indígenas, expresiones afines, para oponerse justamente a lo que el gobernante destaca y proclama en sus mensajes y que llevado a la práctica pronto se plasmaría en esta llamada consulta popular. Para los opositores, el gobierno busca una concentración del poder. Para el gobierno es darle viabilidad a todas las aspiraciones, demandas y necesidades del pueblo ecuatoriano. Son estos trenes que están circulando y frente a los cuales
Tenemos el gusto de saludar al licenciado Lolo Echeverría, analista, periodista de larguísima experiencia y conocedor a fondo de esta problemática social, política, en fin, y que necesita en momentos como este una luz. Lolo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿De qué estamos hablando finalmente cuando hemos visto estas manifestaciones que anteceden, son una especie de antesala a lo que se viene para finalmente darle rumbo a este país? ¿Cuál es tu punto de vista? Lolo, buenos días. Buenos días, Félix. Un gusto estar contigo. Un saludo a la audiencia de tu programa. Muy gentil. Lo que estamos es un proceso que se denomina calentamiento de las calles, porque se acerca una campaña, una consulta que también requiere una campaña. ¿Sea en noviembre o en el próximo año? Cuando toque probablemente será imposible en noviembre, pero intentarán hacer cuanto antes. Ahora, el gobierno tiene todo el derecho a realizar una marcha, a convocar a una marcha, a solicitar el apoyo del pueblo para la consulta que se propone. Y más si es cívica y por la paz, como dice, ¿no? Eso ya es un adorno que es cuestionable porque no coincide la denominación de Marcha por la Paz y la Justicia con las declaraciones y los discursos. No coinciden. El tema siguió siendo oponerse a la Corte Constitucional. Aunque esta vez no hubo los carteles, ni la exhibición de fotos, ni eslogans en contra, pero en los discursos sí estuvo presente la oposición a la Corte. ¿Que se ha convertido en un dolor de cabeza? Sí, porque es el único obstáculo que le queda al gobierno. ¿El único? Es evidente que el gobierno tiene mayoría legislativa, que tiene controlado el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura está ya a punto de completarse y todo esto a favor del gobierno. Eso le permitirá meter mano en la justicia señalando que va a ser una reforma. Meter mano en la justicia. Sí, esta es la denominación porque el Ejecutivo no tiene nada que ver con la justicia. Le correspondería a la Corte Nacional y a las organizaciones judiciales y no al Ejecutivo. Por eso se denomina, cuando el Ejecutivo interviene en eso, meterle mano a la justicia. Pero también es un calentamiento, como tú bien calificas, de los unos y de los otros. Entonces, ¿vamos a un choque de trenes? Sí, por supuesto, pero no con las organizaciones sociales. El choque de trenes es entre el presidente de la República y la Corte Constitucional. Porque ahí es donde hay la confrontación. El presidente de la República tiene el afán evidente de acumular poder. Si tiene la posibilidad de nombrar los organismos de poder, de control y los jueces, entonces, ¿quién se le puede oponer al presidente? Seguramente la Corte Constitucional, como ya lo ha hecho. Allí habría entonces que entender la razón y el porqué de esta pregunta, que mediante una ley especial en la práctica se dé el funcionamiento de la Corte Constitucional para evitar este posible enjuiciamiento político y la destitución de los magistrados. Sí, tienes toda la razón, Félix. En realidad se trata de un bypass, es decir, llegar al mismo punto, pero por un nuevo camino. No funcionó porque le rechazó la Corte Constitucional la idea de someterle a juicio político. Eso se cayó. Se cayó. Y entonces ahora dice que quiere dictar una ley de reestructuración en donde interviene también la organización de la Corte Constitucional, y entonces pide al pueblo que apruebe ese mandato de que haya una ley de reestructuración. Es el mismo control, pero con vaselina. Es decir, no sabemos qué es lo que se propone, porque es aprobar una ley que no existe todavía. De acuerdo. No, nadie ha escrito esa ley ni se ha enviado a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, es darle carta blanca para que se haga una ley a gusto del Ejecutivo. A gusto del Ejecutivo. Sí, porque es el proponente de la ley. Y en la misma consulta incluso propone que si la Corte Constitucional quiere en el futuro declarar inconstitucional alguna ley o propuesta de consulta del Ejecutivo,
que requiera una mayoría calificada de 6 de 9 jueces. De manera que eso también es a favor del Ejecutivo y en el camino de doblegar a la Corte Constitucional. Lolo, pero como que estamos también quizás cargándonos la crítica contra el señor presidente, contra el Ejecutivo, que necesita de estos cambios porque si no este país es ingobernable. No, mire, siempre se criticó que la Constitución actual es hiperpresidencialista. Exacto, exacto. Y ahora quieren más poderes para el Ejecutivo. O sea que estamos en lo mismo que salimos hace poco, que es el correísmo. Queremos empeorar. Caramba. Entonces, si ya existe un hiperpresidencialismo y pedimos más funciones todavía, entonces ya estamos acumulando poder en la función ejecutiva en detrimento de las otras funciones. Un círculo vicioso del cual no podemos salir, es inevitable esto. ¿Qué pensamos a futuro, Lolo? Mire, lo que necesitamos es más sensatez en la política y más racionalidad en la política. Todo esto es emocional. Como he dicho al comienzo, el gobierno tiene el derecho de hacer una marcha y pedir el apoyo popular. Exacto. Pero no puede hacerse una propaganda engañosa. La propaganda engañosa porque la gente que acude a la marcha, primero no es espontánea, han ido de provincias en autobuses. Si en una ciudad de más de 2 millones, cerca de 3 millones de habitantes, no pueden juntar 5,000 personas y tienen que llevar en autobuses, quiere decir que no es muy popular. ¿Por qué ocurre esto? Porque la gente no entiende las preguntas ni entiende cuál es el papel de la Corte Constitucional. Y lo único que tiene es la propaganda del gobierno que sostiene que la Corte Constitucional está obrando a favor del crimen organizado y en contra del gobierno. Sin embargo, eso no es verdad. Sin embargo, el otro lado también como que preocupa, mi estimado Lolo, porque si es que es así, el otro lado, los opositores también deberían tener una masiva respuesta en las calles y lo que vimos con las justas serán unas 2,000 personas. Claro, las organizaciones sociales tampoco son populares. Exacto. Esto es, Exacto. Es evidente, sí, porque hay una crisis de democracia. De acuerdo. La democracia hay que construir para que el ciudadano tenga devoción por los mandatos, los objetivos que proponen los políticos o los líderes sociales. Tienen que tener una formación democrática que comienza por la propia elección, es decir, que los elegidos representen realmente a los ciudadanos. Y en ningún caso se da eso. Los funcionarios de gobierno, los políticos, apenas son elegidos, se olvidan de las promesas y los mandatos. Y las organizaciones sociales, sus líderes, siempre están reeligiéndose y repitiendo lo mismo de siempre, y hay muy poca movilidad en la dirigencia. Y esa es la razón por la que no son populares y por eso no pueden convocar a las calles a la gente. Me haces acuerdo de una tradición muy quiteña para una pregunta. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta que mejoren los partidos políticos, que son los organismos fundamentales de la democracia electoral. ¿Y hasta entonces? Porque los partidos políticos son los que proponen los candidatos. Así es. ¿Ya? Mientras los candidatos que proponen sean malos, ¿cómo puede mejorar la política? Mientras tanto, tenemos problema para rato. Bueno, tenemos responsabilidad también los ciudadanos. Esa parte también. Los ciudadanos somos responsables porque somos los que dueños del poder. Nosotros elegimos a quienes nos van a representar. Por lo tanto, también nosotros nos hemos equivocado. Y tenemos que corregir. ¿Cómo corregimos? Exacto. Con dos cosas. Primero, en la elección uno tiene que estar perfectamente bien informado de qué se trata. Y segundo, asumir con responsabilidad para elegir a los mejores, no a los más simpáticos ni a los que ofrecen un sándwich en la cola en las marchas, no,
a los que sepan más, a los que han estudiado la realidad nacional y proponen soluciones a los problemas del ciudadano. Mucho sentido común en eso, Lolo, pero por ejemplo, siempre son buenos los ejemplos, en esta consulta popular, en estas preguntas que son realmente un laberinto, hasta los técnicos, los especialistas están a ratos confundidos. La pobre gente que está viéndose y deseándose, como se dice en las calles, de esto no entiende nada. ¿Hacia dónde vamos con todo esto, Lolo? Bueno, esto va a un gobierno autoritario porque cada vez es más ciego el seguimiento de los ciudadanos que apoyan a los gobiernos, si es que no explican debidamente. Ahora, si es que el gobierno en los medios sociales, en los medios gubernamentales, no explica, por ejemplo, el papel que cumple la Corte Constitucional, Por ejemplo, debería. Pero y el Consejo de sale la Participación. publicidad, pero nunca sale el punto de vista de los jueces de la Corte. Ya. Entonces, ¿quiénes tienen que llenar ese vacío? Las organizaciones sociales, la sociedad organizada, los gremios, las élites, las universidades, los sindicatos, los medios de comunicación son los que tienen que llenar ese vacío y hacer entender a los ciudadanos cuál es el papel del gobierno y cuál es el papel de la Corte Constitucional. Un momento crucial porque todo lo que estamos observando tiene su razón de ser. Un análisis asimismo frontal, como siempre, transparente, del licenciado Lolo Echeverría, analista, periodista, y para que usted saque sus mejores conclusiones. Un honor y un gusto tenerte por acá, Lolo, muy amable. Encantado, feliz, un buen día. Hacemos una pausa para volver con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Un nuevo paquete de preguntas para la posible próxima consulta popular y referéndum presentó el presidente Noboa a la Corte Constitucional. Esta nueva propuesta reformula las preguntas cuestionadas por la Corte y plantea nuevas como prohibir el uso de nombres e imágenes de quienes hayan sido sentenciados por delitos ante la administración pública o contra la administración pública. Propone expedir una nueva ley de garantías y control constitucional para la organización y funcionamiento de la Corte Constitucional. Con otra pregunta se busca enmendar la Constitución para que la Corte Constitucional solo pueda declarar inconstitucionales las leyes y decretos presidenciales cuando al menos haya 6 voluntades y no 5 como actualmente de los 9 jueces de la Corte. Busca también la creación de un registro de las sentencias o por violaciones sexuales para a los violadores aislarlos de las actividades infantiles y que quienes hayan hecho robos y extorsiones sean juzgados y sancionados con procedimientos ágiles y efectivos, es lo que yo me permito resumir en términos periodísticos para dar la más cordial bienvenida al doctor Rafael Ollarte, constitucionalista de este país, un experto en materia jurídica, para una vez que me he permitido resumir en esos términos, doctor, las nuevas preguntas del gobierno, indicar que con esto sí el país está claro como para ir a la próxima consulta popular que supuestamente va a ser en el mes de noviembre. Doctor Ollarte, un gusto tenerle por acá, lo escuchamos. Don Félix, un placer estar con usted, con todos los amigos de Radio Sucesos. A ver, efectivamente son 2 paquetes para la consulta popular. Una plebiscitaria, que usted ya se refirió, sobre el tema de que si le habilitamos al presidente de la República a presentar proyectos de ley relativos a casinos, a la proposición de una nueva ley de garantías y al tema de la reforma a la ley electoral para que no se utilice la voz, la imagen de personas sentenciadas por delitos contra la administración pública. Y las otras 4 preguntas son efectivamente de enmiendas. El tema del registro de violadores, aumentar el quórum para la declaración de inconstitucionalidad
de las leyes que tengan iniciativa presidencial, los decretos de excepción y las consultas populares también de iniciativa presidencial, los procedimientos especiales para juzgamiento de robo, extorsión y receptación, y la reforma también en la cual se le restaría la facultad nominadora al Consejo de Participación Ciudadana y esta se pasaría a la Asamblea con el mismo sistema de concursos, por si acaso, es decir, no cambiaríamos mucho la cosa. Y claro, sobre esto la Corte tiene que expedir los dictámenes. Usted dijo muy bien de que el presidente nos habría dicho de que esto sería el 30 de noviembre. Bien difícil porque para que comience a correr los plazos, ¿ya? Para que se pueda realizar esta consulta, primero tiene que haber el dictamen de vía. Y la Corte Constitucional a partir del año 2019 dijo, el dictamen de vía no tiene plazo. El que tiene plazo de 20 días es el dictamen de contenido. Antiguamente era un solo dictamen, ahora son dos. Entonces, mientras no ocurra el dictamen de vía, no comienza a correr ningún plazo. Porque si la Corte te dice, ya por ejemplo, te dice, corrige sus desaciertos, sus desastrosas decisiones previas respecto del registro de violadores, y permite que se haga esto a través de una enmienda, ahí comienza a correr el segundo plazo, que es el primer plazo, que es el de 20 días para el dictamen de contenido. Si la pregunta no es inductiva, si no contiene más de un cuestionamiento, si está realizada con términos neutros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pasados esos 20 días, comienzan a correr otros 15 para el Consejo Electoral una vez que recibe la propuesta presidencial, que es para convocar a la consulta. Y la consulta se hace 60 días después. Es decir, estamos a mediados de septiembre. A principios de octubre, digamos que ya tenemos el dictamen de vía, que no lo tenemos. Si ya lo tuviésemos, los 20 días para el dictamen de contenidos vencen a principios de octubre. La convocatoria del Consejo, del Consejo Electoral sería más o menos el 20 de octubre. Y la consulta queda para diciembre, enero. Entonces, esto del 30 de enero me parece muy aventurado en primer lugar. En segundo lugar, respecto de las correcciones, el tema del registro de violadores ya no viene acompañado del tema famoso de la castración química. Y yo espero que ahora sí la Corte Constitucional corrija, perdone que lo diga en estos términos, el par de estupideces que fue a decir tanto en el dictamen de la ley Revas, de la ley de registro de violadores, como en el dictamen anterior, diciendo que la Constitución impide discriminar por pasado judicial y que por lo tanto no se puede estigmatizar al violadorcito. No. A ver, varias cosas, amigos de la Corte, por decirles amigos, por si acaso yo amigos no hago, peor en entrevistas. La propia Constitución establece, solo a manera de ejemplo, dos excepciones al pasado judicial. Uno, claro, la regla general es que tú no puedes discriminar por pasado judicial. Pero ¿qué pasa con el artículo 113, número 2, que aparecía ya en el texto original de la Constitución 2008? No pueden inscribir candidatura a dignidades de elección popular alguna quienes hayan sufrido sentencia por delitos sancionados con reclusión. Entonces, si usted cumplió una sentencia por delito de reclusión, nunca más puede ser candidato a dignidad alguna de elección popular. ¿Esa no es una discriminación por pasado judicial? Sí lo es. Y la segunda, que no estaba en el texto original, sino que fue producto de una enmienda constitucional dictaminada por la Corte Constitucional, es que las personas que sufrieron condena por delitos contra la administración pública, entre otros, claro, no pueden de por vida volver a ocupar cargo público. No solamente dignidad de elección popular, no puede ser ni barrendero de la esquina una persona que ha cometido un delito contra la elección pública y ha cumplido la pena. ¿No es esa una discriminación por pasado judicial? Lo mismo pasaría en este caso, porque además se trata de una enmienda a la Constitución, no se trata de una ley como la ley Revas, por último, ¿ya? Sino que esto estaría enmendando la Constitución, estableciendo una excepción, otra excepción a la no diferenciación por pasado judicial, y además es una diferenciación razonable, pues. Porque no me van a venir a decir de que un violador de porquería que cumplió una pena de 20, 25 años, por el mero hecho de que cumplió la pena, ya está rehabilitado, pues. Cuando además, según me han dicho, yo soy abogado, no sociólogo, psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra. Entonces tú no le preguntas a los expertos. Y gente que ha tratado a estos violadores, porque, vea, el delito de violación, no es que todos los delitos de violación lleguen a la justicia.
Y peor una condena, peor una condena. Entonces, mucha gente, como esto ocurre en los entornos familiares, Claro. le llega un muchachito que le violó a la prima. Y entonces, como no lo denuncian, porque no vaya a ser, oh, qué terrible, la familia, el nombre. Entonces, les llevan a que le hagan psicoterapia o tratamiento psiquiátrico. Los psiquiatras han dicho, no son rehabilitables estos tipos, no son rehabilitables. Entonces, un tipo que cumplió la pena por violación no deja de ser violador. Entonces, a esa gente tú la tienes que tener al menos al margen de los niños. Porque si usted, también les hizo otra pregunta, ¿cuál es el porcentaje de violaciones entre hombres y mujeres? De violados hombres, de violadas mujeres. Me dijeron, en niños es casi a la par. En niños, niños violados y niñas violadas, los números son similares. Pero cuando ya son mayores de edad, cuando ya son más grandecitos, el porcentaje de violadas mujeres se dispara brutalmente respecto del de hombres. A mí me sorprende que los señores de la corte, porque lo que están diciendo esta barbaridad de que el pobre violadorcito, que no hay cómo discriminarle al imbécil ese, Claro. esto están diciendo mujeres, pues. Son 100 miembros de la Corte Constitucional que son mujeres, las primeras víctimas de esta estupidez. Y los otros entiendo que son padres de familia, pues. Pero hay que ser bien anormal, pues, para no ver ni siquiera dentro de tu casa, pues. No soy muy amistoso. Este es un tema en el cual yo no me contengo, señor. Esto de salir como el gran académico, que yo no sé quién te ha hecho creer en tu vida que vos eres un gran académico. En Ecuador hay 40 facultades de Derecho, de las cuales 20 regalan maestrías en Derecho Constitucional. Entonces a mí no me vengas a decir que eres profesorcillo de una de esas tonterías y que ya eres un gran académico con doctorado, ¿de dónde? De la Universidad de La Habana, sin duda. Entonces, a mí no me vengan a mí a decir que como yo soy académico, PhD, ni sé qué, yo estoy sobre el resto y el resto somos unos imbéciles. ¿Ya? Y nos tenemos que tragar este tipo. Corrija, bonito. Una primera responsabilidad que tiene un juez es corregir sus estupideces. Y esta es una primera estupidez que tiene que corregir esta gente, a la cual lo único que uno aspira es que al menos llegues al cargo y te hayas leído la Constitución. O sea, una Constitución que sí discrimina por pasado judicial, pero en el caso de los violadores no. No, pues viejito, además los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás, pues artículo 44 de la Constitución, pues ya dejémonos de tontear con esta cosa, ya la Corte parece encubridora de delincuentes ya. Consecuentemente, ¿qué debería pasar? ¿Qué debería pasar con esa pregunta, doctor? Esta pregunta de los violadores. Ojalá que pase y que nos dejemos de idioteces. De acuerdo. ¿Ya? De acuerdo. Porque además en otros países sí hay el registro. Yo le puedo mostrar el registro en Chile. Usted métase en la página, después de la página web, ponga registro de inhabilidad, de inhabilitados para trabajar con menores de edad. Y te sale, tienes que llenar unos datos, porque tampoco es una página en la cual tú dices, a ver, Rafael Ollarte, veamos si este señor está inhabilitado, cédula 171, lo demás. No, señor, ahí tú pones tu nombre. Entonces yo pongo Rafael Ollarte, cédula de identidad o RUC número tal, ya. Los nombres del referido son Juan Piguave, cédula 17, 10, motivo, contrato de trabajo para trabajar en una guardería. Porque si es para trabajar en el McDonald's, no te van a dar certificados. Entonces, te evalúan primero, porque eso no es que te sale automáticamente, no es un registro, sino que te evalúa la autoridad y te dice, está bien, como es para una guardería, te sale Juan Piguave inhabilitado. No te dice por qué, por si acaso. No te dice porque solo te dice inhabilitado. Puede ser un acosador, claro, un violador, alguna cosa. Así Te es. aparece inhabilitado para trabajar con menores de edad. Y además con una advertencia. Tú ese certificado lo tienes que mantener en secreto. Si tú publicas el certificado, porque hay gente imbécil, pues tú agarra y toma la foto y la sube en redes sociales. La multa es, ¿para qué te cuento? ¿No? Entonces, una cosa es que tú no discrimines por pasado judicial, que tú a esta persona que cumplió condena por violador no le estés empapelando, y otra cosa es que le permitas a ese enfermo trabajar con menores de edad. ¿No? Entonces, no es una cosa inventada el tema del registro de violadores. Yo espero que nos cansemos ya de que la Corte parezca otra cosa, porque si los miembros de la Corte además tienen una delicadeza para que te digan las cosas. Bueno, si no quieres que te digan lo que parece que eres, déjate de estar defendiendo esta clase de delincuentes con condena, porque no se trata de un investigado, no se trata de un procesado, no, ni de un sospechoso. Es un condenado que además
por los años de condena del delito de violación, tú ya propusiste todos los recursos, apelaste, interpusiste casación, una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, un recurso de revisión, todo eso ha pasado hasta que se te cumpla la condena. Entonces, no es que aquí queda alguna dudita, pues, de que este gallo es violador, pues. Una explicación muy amplia, muy completa sobre este tema, sobre esta pregunta concretamente, lo cual implica, doctor, que esta reformulación de las preguntas está consecuentemente en el camino correcto y No que eso todo. sí va a pasar en la Corte. No. Por ejemplo, el tema de esto de variar el quórum de las inconstitucionalidades tiene un error. A ver, ojo, le hago presente que en otros países, México, Chile, no declaras inconstitucionalidades con mayoría absoluta de miembros de las Cortes, ni de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, ni del Tribunal Constitucional chileno, sino que te piden 3/5, 4/7, 2/3, porque es muy grave una declaración de inconstitucionalidad. Claro. Entonces, uno dice, claro, esto de subir de 5 a 6 votos no es una cosa extraña en el derecho comparado, pero lo que sí es extraño es por qué solo para las leyes que fueron iniciadas por el presidente de la República y no para las leyes en general. ¿A qué ¿Por qué atribuye? solo para ¿A qué por qué atribuye, solo- doctor? ¿A qué ¿Cómo? atribuye? ¿A qué atribuye ese cambio? Por pesa, otra más del presidente. ¿Por qué para las consultas populares 6 votos y solamente las de origen presidencial y no el resto? Y en el caso de los estados de excepción. Pero además uno dice, pero ¿no te has fijado con cuántos se han echado abajo tus decretos de excepción? Es decir, ¿con cuántos votos te han dicho que no estamos en guerra interna? No ha sido con 6, ni con 7. 8 a 1, perdón, 8 a 1, 7-2. ¿Ya? Es decir, un 5-4 no recuerdo. Y en el caso de la última consulta popular, o sea, de la enmienda que se está corrigiendo, pues, ¿con cuánto te dijeron que no podías preguntar la castración química, el juicio político a la corte? ¿Con cuánto te dijeron? 9-0, pues, no con 6, con 9. Entonces, vea, además se está fijando en tonterías. El problema con las leyes de inteligencia, de solidaridad y de integridad no han sido declaradas inconstitucionales, simplemente han sido suspendidas. ¿Por qué no han sido suspendidas? Por la sala de admisión, porque en países civilizados, cuando se suspenden las leyes no es por decisión del órgano admisorio, que aquí puede ser con 2 votos de 3. Verá que hay normas suspendidas con 2 votos. En países civilizados, cuando lo que quise la sala de admisión dice parecería que debería considerarse una cautelar, sube al pleno la cautelar. Y el pleno te decide la cautelar. Acá es la sala de admisión hasta con 2 votos. Su presidente, pero presidente, si su problema es que esas leyes no están declaradas constitucionales, están suspendidas. Entonces, yo no le veo sentido a esta pregunta. Si fuera, porque no es una cosa profunda. Si quiere cambiar el sistema, cámbielo. Lo mismo el tema del Consejo de Participación. Ese también es el punto crítico, doctor. ¿Qué va a pasar con ese tema? Bueno, el presidente propuso equivocadamente a través de la vía de la enmienda la desaparición del Consejo. A mí no me gusta ese precedente. Pero la Corte ya había dicho que la desaparición del Consejo se hace por reforma parcial, no por Así es. enmienda. Ya lo Sí. había dicho. ¿Para qué mandas esa pregunta? Decimos, pero ya está el precedente. Te va a rebotar, pues. O sea, ya. O eres ignorante o tienes ganas de que te rebote. Ahora no propone la desaparición del Consejo, sino que es una enmienda a lo Lazo. Porque esta ya la propuso Lazo, ¿se acuerda? ¿Cómo Esto no? de que pero ojo, a lo Lazo, pero en castellano, así se lo voy a decir. Porque la de Lazo era, le resto la potestad nominadora, pero por orden de la Corte Constitucional, que en esos casos hace política y no justicia constitucional. Le dijo, no. Está bien que se cambie la potestad nominadora del Consejo a la Asamblea, pero tiene que ser por concurso. O sea, la Corte, yo sé que los miembros de la Corte provienen de un sistema de concurso, pero eso no es que te hace ni Dios ni la gran tontera. Ya, los sistemas, ya vimos la última renovación parcial de la Corte. De los 9 candidatos, para 3 quedaron 5. Pues, o sea, más los nombrados que los que se quedan afuera. No, pues. O sea, ya terminas nombrando el raspadito. Ya, dejémonos. El sistema de concurso es un sistema malo, caro, largo, ineficiente, que te deja a medios órganos con funcionarios delegados, prorrogados, como el Consejo Electoral, el Tribunal. Estamos con prorrogados. Porque mira lo que está pasando con el Consejo de la Judicatura. ¿Cuándo se terminará esa tontería? ¿Ya? Y además somos mentirosos. Y además no solo que somos mentirosos, los ecuatorianos, aparte de volvernos mentirosos,
nos hemos vuelto unos tipos que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Desde cuándo, pues, los más capaces y los más pros salen de los concursos? ¿Desde cuándo? Ahora, usted me va a decir que, por ejemplo, el procedimiento de designación del Consejo de la Judicatura es pulcro. ¿Acaso el señor Mario Godoy sale de... Es una designación indirecta del presidente de la República? Usted mira, pero no le mandan su lista. No, pues porque el que preside el Consejo de la Judicatura es el de la terna del presidente de la Corte Nacional. Y el Con presidente esas de la Corte... características y a este paso, ¿Para qué concurso? ¿qué cree usted, doctor? Ojo, La Corte Constitucional, el Consejo de Participación, ¿se salvaron o todavía claro que se continúa esta salvó. posibilidad de eliminación? El Consejo de Participación, claro que se salva, pues seguirá existiendo primero, pero ya no nominará. Entonces, De todos acuerdo. estos concursantes mal hechos ya no los va a hacer el Consejo, sino la Asamblea, con las famosas comisiones ciudadanas de selección. Es decir, es una enmienda a lo lazo, es decir, término medio, suavecita, indecisa, que sí, que no, los mismos defectos que el expresidente. Pero esa es una pregunta que debería pasar, pues, porque reúne todo lo que la Corte ha dicho que se puede hacer por vía de la enmienda. Entonces, la pregunta 4 yo creo que es la segura. Ojalá que la pregunta 1 del registro de violadores ya dejémonos, pues, de mantenernos en la necedad, pues, ya, la necedad cómplice con esos delincuentes. Ya, pues, amigos, señores de la Corte. Pero la Corte Constitucional finalmente se salva, doctor, y eso de alguna forma da tranquilidad o no. Alguien dice, creo que se molestó porque lo mencioné el doctor Herrera. No sé si se molestó o no, no me parece porque no ha dicho nada. No, eso. Doctor Herrera tiene la sospecha de que esta cosa de que la pregunta 3 del plebiscito, es decir, que el presidente presente una nueva ley de garantías, ahí estaría metido esto de que se eliminen a los miembros de la Corte. Claro. Bien difícil, porque no es la ley de garantías la que establece el sistema de designación de miembros de la Corte, sino la Constitución. Lo único que hace la ley es desarrollar el procedimiento para nombrar a los miembros de la Corte. Y claro, usted no lo podría cesar, pues decir, tengo una nueva ley de garantías y por lo tanto ceso a los miembros de la Corte y nombro 9 más. Yo veo eso que es una sospecha que no tiene sustento. Yo no la comparto. Yo le quiero mucho y le respeto mucho a Enrique Herrera, pero yo no comparto esas sospechas. Por último, el día que quieras hacer eso, lo vas a hacer de cualquier forma, menos esta. Primero. Segundo, la Corte ya te ha dicho. Yo creo que estas 3 preguntas, la de los casinos, la del acallarle a Rafael Correa, ya dímelo con nombre y apellido, porque cuando me preguntan, a mí la gente de la Revolución Ciudadana me puede causar repulsa, todo lo que usted quiera, pero de ahí a normas con dedicatoria, esto de que prohibir el uso del nombre, imagen o voz o apoyo de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración, Rafael Correa, Jorge Glass y quién más, pues. ¿Ya? O sea, ¿a quién le...? Porque además el que es perro de toda fiesta y que tú les llamas a hacer hasta entrevistas hasta el imbécil de Maduro, es Correa, que ya tiene un problema en la cabeza, este señor, ya. Pero primero, yo creo que a esa gente la tiene que juzgar también la historia. No me basta a mí con los juicios jurisdiccionales. La historia te tiene que juzgar, ¿ya? Y a veces la historia se demora, tal como ahora se le juzga al incompetente, impresentable animal de Salvador Allende, puta, que era ese tontorrón, que era un dios, menos en Chile. En todas partes, hasta Plaza Salvador Allende, ese gallo, viejito. Y ahora Doctor ya, Uriarte, lo claro. mismo le pasará a Correa, a Chávez y a Maduro. La historia te tiene que Doctor tapar. Uriarte, No esta victimización. Pero la Corte ya te ha dicho que estas preguntas no sirven. Si el presidente de la República puede presentar proyectos de ley cuando quiera, no claro, necesita claro. que le diga, sí, presidente, presente. Porque además es una pregunta oscura la de la ley de garantías. ¿Qué ley de garantías? ¿Qué va a presentar? Yo no sé si usted tiene o no un proyecto de ley de garantías. Primero. Y por último, mi querido don Félix, el presidente ya nos ha demostrado que es harto malo nominando, pues, porque se está quejando de la Corte cuando yo creo que 3, pero seguramente 2 son del gobierno. ¿Por qué? Porque Claudia Salgado, ¿de qué lista salió? De la lista presidencial, pues. Y José Luis Terán, ¿de qué lista salió? De la asamblea propuesto por ADN, es decir, el partido oficialista. De acuerdo. Ahora, que usted se quite de encima al mejor estilo Lazo, que puso 3 y luego se quejaba de que le habían autorizado el juicio político, usted tiene que tener cuidado, señor presidente. Ya lo hizo mal, sabía usted lo que le había pasado a Lazo, y sabiendo eso lo vuelve a hacer. Y a los 2 días, estos dos te están dando en la crisma.
porque ni siquiera sabías cómo pensaban, pues. ¿Cómo puedes nombrar así? Y así vas a nombrar 9. No, gracias, deje nomás esta corte, déjela nomás. Excelente, excelente, doctor Ollarte, para que nos quedamos, me quedo realmente con algunas preguntas, pero clarísima su explicación sobre esto que, por lo visto, en términos normales, no sería este año, sino el próximo, y termino por allí porque usted ya lo dejó muy claro. Sí, pero además, cuidado, presidente, con estar jugando a la encuesta, ¿no? Porque a Guillermo Lazo también le dijeron, a muchos, a Arcisto Durán Ballén en noviembre del 95 ganaba todo. En un mal momento, decía, pero es un mal momento. A Félix Cordero, ¿se acuerda? Nosotros que somos mayores ya, por no decir que somos más viejos. Pero en esos términos, el tiempo es el peor enemigo del presidente. Claro, pues, porque una cosa es que Claro. que hubieses dicho esto el 2024. Ya estamos 2025, presidente, pues. ¿Y qué tal si le va mal en esta consulta? ¿Qué va a pasar? ¿Quiere jugar a la popularidad con una consulta popular? Usted no quiere que le vaya mal. No No, por quiere que le supuesto vaya que mal. no. Pues, a mí, yo nunca, a ver, perdón, yo puedo ser opositor a un régimen como lo era de Correa, No, yo le pero pregunto. desearle el mal a un presidente, eso es desearle el mal al país nomás, pues. Exactamente. Uno se opone a las decisiones presidenciales porque uno cree que son malas decisiones. No, para, qué bueno, porque otros estarán, que lo haga nomás, para que le vaya mal. Y claro, es que, bueno, fuera que se friegue solo el presidente, pues me friego yo, se friegan mis hijos, se friegan mis clientes, se friega todo el mundo. Cuando el país está mal, no está mal solo el presidente. Por último, los presidentes, al mejor estilo Maguada, al mejor estilo Correa, se largan. Así es, así es. Pero Correa aquí no está. Doctor Y la Ollarte, se irá a Miami, digo yo. Y el que se queda aquí, todo cojudo, es decir, uno. doctor Ollarte, muchísimas gracias. Un gusto tenerle por acá, doctor, al pan, pan y al vino, vino, y por eso siempre le molestamos. Hasta una próxima, doctor Ollarte, muy amable. Siempre un placer. Muy gentil. Gracias al doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, jurista de este país. Allí tienen ustedes un análisis sobre este nuevo paquete. Esperamos que no haya otro paquete, pero en fin, sobre el que está pendiente, saquen sus conclusiones. Volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. La eliminación de los cabecillas del crimen organizado, de sus armas y de sus herramientas, consta entre los principales objetivos de la nueva fase de la guerra declarada por el gobierno al terrorismo y al narcotráfico. Esta nueva fase fue repasada en las últimas horas por los flamantes altos mandos de las Fuerzas Armadas y tiene 3 ejes: control territorial y ofensiva directa, fortalecimiento de la inteligencia y operaciones especiales, neutralización y eliminación de los objetivos. Este plan militar prioriza 9 provincias consideradas críticas, vale decir, Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí, Sucumbíos, Orellana, Morona, Zamora y El Carchi. Las acciones tienen componentes reservados y son de ejecución inmediata, según han informado fuentes oficiales. Además, es una decisión, un análisis militar, luego, yo diría, a reglón seguido, de la visita que hizo en los últimos días el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio, anunciando que está en camino la ayuda que se espera, se sobreentiende, del gobierno norteamericano. En suma, uniendo lo uno y lo otro, estamos consecuentemente en la ruta correcta para que esta segunda fase de la guerra contra la delincuencia finalmente dé resultado y no sea necesario una tercera fase. Pregunta con la que estamos saludando al arquitecto Fernando Carrión, docente universitario, investigador y especialista también en temas de seguridad. ¿Estamos en la ruta correcta finalmente para vencerle al crimen organizado? Arquitecto, le escuchamos. Adelante, por favor. Buenos días, Félix. Un saludo cordial a la audiencia que tienen y muchas gracias por Muy la amable. invitación.
Sí, bueno, yo creo que sin duda el gobierno tiene que hacer un cambio importante en su estrategia de seguridad ciudadana, porque lo que hemos tenido hasta hoy día es un proceso de incremento sostenido de los hechos delictivos. Por ejemplo, el caso de los homicidios en este último primer semestre de este año se incrementó un 47% respecto a lo que pasó el Así año es. pasado. Ujú. Y desde cuando el presidente se hizo cargo de la presidencia, valga la reiteración, en noviembre, la tasa era de más o menos 42, 43 homicidios por 100.000 habitantes. Y si la tendencia sigue exactamente igual como está hasta ahora, pues llegaríamos a sobrepasar los 50 homicidios por 100.000 habitantes. Ujú. Entonces, habrá que ver si es que efectivamente se están produciendo cambios, porque si es que se sostiene la misma política, los resultados van a seguir siendo exactamente los mismos. El hecho de que las Fuerzas Armadas, los principales mandos, analicen esta segunda fase y que eh, el secretario de Estado de los Estados Unidos haya dejado unas aparentes buenas señales de ayuda, de alguna forma nos tranquilizan que esto sí va a tener resultados tal como usted los está planteando y acaso reclamando, arquitecto. Bueno, lo que tenemos son exactamente los dos cambios que usted señala. Justamente el uno, el cambio del mando militar, que fue un cambio pues, de todas las fuerzas y del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Y eso se suponía que era para entrar en en un segundo momento. Y sin duda la presencia del secretario de Estado Rubio de los Estados Unidos también. Ahí se hablaron de muchas cosas, entre otras, por ejemplo, la declaración de grupos terroristas a los dos más grandes que tiene el Sí, país, pues. Ujú. como el caso de los choneros y el caso de los lobos, que tienen vínculos internacionales con los carteles mexicanos y con el país con el cual nosotros no tenemos relaciones diplomáticas. Y entonces yo creo que sí puede ser una reacción este segundo momento, porque incluso el presidente ya nos dijo en su informe del 24 de mayo de hace un año que entrábamos en un nuevo momento, que era el de la focalización. Y la verdad es que los resultados no fueron buenos. Ahora se sigue un poco con la focalización al hablar de un número de provincias en donde se tendrá desplegada las acciones principales. Y luego sí, un cambio que por lo pronto en este par de días que hemos vivido, sí siento un cambio, esta cosa de recuperar como 300 millones de dólares en la Amazonía frente a los comandos de frontera. Y la otra es lo que, bueno, se han descubierto algunas inversiones relativamente significativas en Esmeraldas y en Santo Domingo, que esperemos que nos muestren un camino distinto. ¿Qué puede esperar el Ecuador de los Estados Unidos y qué le puede dar los Estados Unidos al Ecuador? Yo lo que creo es que aquí, de alguna manera, la llegada del secretario de Estado de los Estados Unidos fue también como una forma de ir preparando la posibilidad de que el presidente de la República pueda ir a los Estados Unidos a reunirse con Trump. Ahora, la impresión que a mí me da es que viajaría luego de los resultados de la consulta. Y principalmente aquí, si es que se aprueba de forma explícita la creación de bases militares. Y entonces ahí sí el presidente se reuniría con Trump y podrían establecer un acuerdo explícito, porque tal como lo dijo el secretario de Estado, y es lo lógico, es que todavía no tienen ninguna solicitud ni tampoco pueden pronunciarse sobre una cosa de ese tipo, porque hay una prohibición expresa en la Constitución. Entonces yo creo que si es que se hace la consulta, y por eso el presidente está presionando de tal forma que se haga más o menos a fines del mes de noviembre, yo creo que el presidente Noboa estará visitando los Estados Unidos probablemente en diciembre o enero de este año o el próximo año. Con la prohibición de la instalación de las bases militares, una prohibición constitucional, mientras eso no se levante, ¿qué debería ocurrir como ayuda de los Estados Unidos? Y si es que eso finalmente no ocurre este año, ¿qué se debería esperar dentro de esta guerra, arquitecto?
Bueno, lo que se ha establecido ya es esta cosa de que hablábamos hace un momento de la declaración de los dos grupos criminales como terroristas, y entonces eso implica que los Estados Unidos ya tienen un rol protagónico frente a ellos, sobre todo en su territorio. Por ejemplo, si es que hay inversiones por parte de estos grupos que se estima que podrían existir, pues los Estados Unidos podría captar esos recursos. Lo mismo puede ocurrir con miembros de estas estructuras criminales que puedan ser capturados en territorio ecuatoriano y luego enviados a los Estados Unidos, como ya pasó con Macías. Entonces, y eso ya está funcionando. Ahora, a mí me parece que sería mucho más interesante pensar menos en una base militar y más en lo que ya se ha hablado en el país desde hace algún tiempo, en cuarteles intermedios. ¿Y esto por qué? Porque nosotros tenemos localizada la violencia en territorios específicos, lo mismo que ha planteado el presidente de esta segunda fase con estas 6, 7 provincias, pues en cada una de ellas podríamos tener cuarteles intermedios. Y me parece que eso le daría mucho más presencia en las condiciones específicas de lo que nosotros estamos demandando dentro del territorio nacional. Lo otro es una base militar que me da la impresión que sería básicamente para el control del mercado de la cocaína, principalmente por la cuenca del Pacífico. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hoy día no sale la droga solo por la cuenca del Pacífico, sino también sale por la cuenca del río Amazonas. Y entonces, no sé hasta qué punto pueda ayudar para eso. A mí me parece mucho más interesante esto que estoy señalando, de los cuarteles intermedios, que fortalecería mucho más la presencia del Estado en el territorio nacional. El hecho de que se involucren los mandos de las Fuerzas Armadas, de alguna forma es una señal que los militares finalmente se prepararon a la fuerza para combatir, para ganar esta guerra. Pues los militares están muy involucrados en esto, desde el 9 de enero de este año, e incluso ya desde antes ya se les venía pues planteando ciertas actividades. Ahora, en este caso son, yo diría, tres acciones que están desarrollando. Uno, con esto de que el Ecuador también declaró que tenemos 22 grupos criminales de carácter terrorista, la inteligencia militar está atrás de esas organizaciones y yo creo que la inteligencia militar es bastante buena y entonces ahí puede ayudar. Entonces, uno es eso. Lo segundo es el tema de las cárceles. Están involucrados dentro de las cárceles, cosa que nunca había ocurrido eso. Y claro, ni siquiera tenían una formación, una logística, etcétera, para administrar cárceles, pero ya están un buen tiempo ahí. Luego están en las calles, están combatiendo en las calles con acciones muy explícitas. Y en cuarto lugar, los militares también están manejando hospitales. Entonces, es increíble cómo se les ha obligado a que cambien su doctrina, cambien su logística y entren en estos espacios. Y me da la impresión que eso puede provenir, uno, por un lado, por la disciplina, el carácter, etcétera, y toda la predisposición que tienen las Fuerzas Armadas, pero por otro lado, yo creo que principalmente por la gran aceptación ciudadana que existe. Cuando uno ve en las encuestas de opinión pública, hay dos sectores que tienen una aceptación mayoritaria, la Iglesia por un lado y las Fuerzas Armadas por el otro. Y entonces eso le da mucha legitimidad a las acciones. Por ejemplo, esto de entrar en las cárceles o de entrar en los hospitales es bastante extraño. De hecho, debe ser el único país que tenga una posición de ese tipo, pero me da la impresión que la explicación puede ir en esa perspectiva. Por lo visto, arquitecto, el levantar esa prohibición para la instalación de las bases militares se vuelve crucial porque caso contrario esta guerra es interminable. O sea, a mí me da la impresión que sí, porque no sabemos cuándo va a ser el fin ni qué significa que se termine eso, porque no tenemos un plan. Si ese plan tendría la meta, por decir algo, que nosotros queremos llegar a, no sé, bajar de los 52, 53 homicidios que tendremos este año, si la tendencia sigue igual, a, no sé, 8, 9, 7 homicidios por 100.000 habitantes, pues estaríamos diciendo, sí, se acabó la guerra porque eso es lo que habíamos planificado. Pero como no tenemos un plan, no sabemos cuándo puede terminar la guerra esta y se puede convertir en una cosa interminable. Y esto ha significado un cambio estructural en el Ecuador porque nosotros nos habíamos definido como una isla de paz. Así es. Pero ya el gobierno dijo, no, esto no es una paz, estamos en una guerra. Entonces la isla de paz desapareció y ahora hemos entrado en este ciclo.
Excelente, excelente como expectativa de lo que tiene que venirse inevitablemente en los próximos días, quizás en los próximos meses. Veamos, arquitecto, muchísimas gracias. Siempre brillante para esclarecer un tema tan complejo y delicado como este. Hasta una próxima, arquitecto, muy gentil. Encantado, Félix. Un fuerte abrazo. Gracias al arquitecto Fernando Carrión, docente de la Flaxo, entendido especialista en materia de inseguridad. Todo lo que está ocurriendo tiene que llegar a una conclusión. Se fue visitando por horas el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio, y se dijo algunas cosas. Un apoyo que llegaría a unos 200 millones de dólares, pero eso, como decimos los quiteños, ni para las propinas, porque recordemos, por ejemplo, con cuánto le ayudó los Estados Unidos al Plan Colombia, más de 1.000 millones, 100.000 millones, una cantidad astronómica, y consecuentemente frente a esos 200 millones prácticamente es insignificante, y frente a la magnitud del problema. Pero por lo visto, tienen que ocurrir otras cosas que ojalá ocurran para que esto llegue a una conclusión, porque esta guerra aparentemente no termina nunca. Una pausa, volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Y Ecuador terminó ganando a Argentina y confirmando así su clasificación al Mundial de Fútbol del año próximo en Estados Unidos y Canadá. Con eso, además, en cuestión de 90 segundos, se viró la tortilla que especialmente para el director técnico de la llamada Tri estaba muy caliente. Una tortilla que era incomible por tanto comentario y por tanto reparo que se venía haciendo a la actuación, al manejo del argentino Becasese, quien finalmente, y entiendo que por razones reglamentarias, no estuvo en lo que se llama la zona técnica para dirigir en vivo y en directo, pero simplemente el Ecuador llegó a ese triunfazo frente a Argentina, lo cual dicen, allí está, ¿por qué se le criticaba tanto al director técnico si en la práctica está dando esta clasificación y está logrando todo lo que logra? Con este antecedente estamos saludando y agradeciendo la presencia de Javier Ceballos, Javier Z. Ceballos, periodista deportivo, un hombre muy enterado de esta problemática que también quizás preocupa, interesa a muchos ecuatorianos, y que por esta clasificación al Mundial, en los términos como los estamos viendo y como se dieron, finalmente como que fue muy injusto cuestionarle tanto al señor Becasese. ¿Qué piensas tú, Javier? Un gusto tenerte. Adelante, el país te escucha. ¿Qué tal, Félix? Qué gusto. El fútbol es bastante particular en cuanto a la reacción de la gente. La gente, cuando el resultado no llega, inmediatamente señala, hostiga a los protagonistas, cuestiona sus decisiones, y cuando el resultado llega, en cambio, todo es paz, tranquilidad. Es difícil encontrar ese equilibrio, ¿no? Ese necesario equilibrio. Yo creo que Becasese cumplió con el trabajo que le encomendaron. ¿Qué le encomendaron a Becasese? Clasificar a Ecuador al Mundial. Ecuador clasificó en el segundo lugar de la eliminatoria, le habían restado 3 puntos por una sanción de la FIFA, después del tema de Byron Castillo. Una clasificación meritoria del equipo ecuatoriano. Mira que le gana a Argentina jugando mano a mano en Guayaquil, no es un detalle menor, porque se habló tanto del tema de la altura. ¿Por qué Ecuador deja Quito para ir a jugar en Guayaquil? Porque se consideraba que los jugadores no se sentían cómodos, no rendían en el nivel que podían rendir, dado que la altura también los afectaba físicamente. Juegan en Guayaquil ante Argentina sin Messi, sin Lionel Messi, y Ecuador le gana, y le gana porque impone su juego, su fútbol, porque presiona, porque exige al máximo a Argentina, porque le genera situaciones de marca el gol. Se queda con 10 Argentina, con 10 Ecuador, defiende Ecuador el resultado en el segundo tiempo y al final se lleva la victoria, Félix. Que el señor técnico Becasese finalmente tapó la boca a quienes tanto lo criticaban,
¿Qué opinas tú, Javier? Yo creo que la expectativa está muy por encima, a lo mejor, de las posibilidades. ¿Por qué la crítica a Becasese? Porque el aficionado al fútbol entiende que este es un equipo que debería tener muchos más recursos ofensivos. Totalmente. Ese es el punto de señalamiento a Becasese. Entonces le dicen a Becasese, el equipo no propone, el equipo no va al frente, el equipo no quiere protagonizar, no marca goles porque es uno de los problemas, o fue uno de los problemas de esta selección. Pero habría que analizar, Félix, el nivel de los jugadores ofensivos de Ecuador. Una cosa es Ecuador defendiendo, como lo hemos visto, ¿no? Con jugadores como Pacho, como Ordóñez, como Hincapié, la solvencia defensiva de Ecuador con el portero Hernán Galíndez, muy regulares en el rendimiento futbolístico, muy consistentes. En el fútbol tal vez lo más difícil sea alcanzar regularidad, un rendimiento parejo durante mucho tiempo. No pasa con los ofensivos. No pasa con los ofensivos, no pasa con aquellos que tienen que generar el fútbol, ¿no? Construir las jugadas ofensivas, como decimos los periodistas deportivos en el fútbol, y tampoco tiene ese gran delantero, ese gran goleador a nivel internacional. Ener Valencia, con todos los números que son números muy importantes, goleador histórico de la selección ecuatoriana, Valencia tiene 35 años, camino a 36. Ecuador no tuvo en este último tiempo un jugador de características importantes para la posición. Entonces, el cuestionamiento va por el lado de Ecuador debería marcar más goles. ¿Hay los jugadores suficientes para ese propósito? Mucha gente entiende que sí. La prueba más importante será el Mundial de Fútbol, en donde yo percibo, Félix, que la gente cree que Ecuador está no solo para superar fase de grupos, no solo para llegar a 16avos, octavos. La gente cree que mínimo deberían ser cuartos de final del Mundial, algo que a mí me resulta demasiado exagerado. No solamente al técnico se le ha cuestionado en, digamos, la fase previa a este resultado en Guayaquil, también como que hay una atmósfera de dudas sobre el manejo mismo, la organización misma de la selección, y escucho con preocupación, Javier, de que esto se habría convertido en una especie de vitrina para vender jugadores y hacer buenos negocios. ¿Qué opinas, Javier? Mira, hay que reconocerle a Independiente del Valle, porque los señalamientos van por el lado de Independiente del Valle. Esa es la realidad. Sin Independiente del Valle, probablemente no estaríamos hablando en este momento del rendimiento de Hincapié, del Pacho campeón de la Champions League, de Hincapié, hoy jugador del Arsenal, de Ordóñez, que dicen lo pretende el Inter de Milán, de jugadores como Ángelo Preciado, como Caicedo, que es un crack, porque es un crack Moisés Caicedo. No estaríamos hablando de esos jugadores formados en Independiente del Valle. Pero sí, ha ocurrido que el técnico le puso una mirada especial a Independiente para convocar jugadores jóvenes, muchos de ellos, con proyección probablemente, pero que no habían debutado ni siquiera en la primera división. Y esos jugadores, ya puestos en la selección, ya parte de la selección, pudieron ser negociados al mercado internacional. Entonces, yo creo que hubo, de lo uno, evidentemente, el aporte de Independiente con los nombres mencionados, y lo otro, de jugadores de Independiente que muchos méritos no hicieron para estar en la selección, que fueron convocados y que luego fueron negociados. Con miras al Mundial y a manera de conclusión, Javier, esta selección preocupa, alegra, tranquiliza. ¿Qué dices tú? Yo creo que la selección sobreestimula al hincha. El hincha cree que el equipo está para cosas muy grandes, muy importantes. No faltará el ecuatoriano, te digo sinceramente que después del Mundial, después del sorteo del Mundial, dependiendo de los rivales que le corresponden a Ecuador, no faltará el hincha o los hinchas que piensen que Ecuador está hasta para jugar una final de campeonato del mundo. Caramba. Porque se habla de la mejor generación, de la generación de oro. Así se dice. Exacto, por eso te hablaba de una sobreestimulación que hay en el ambiente en relación a la selección ecuatoriana. Yo sería mucho más cauto. Yo creo que Ecuador está para hacer una participación decorosa en el campeonato mundial. Decorosa, entiéndase, superar los octavos de final o superar los 16avos de final, porque cambió la modalidad por el número de equipos, e instalarse probablemente en los octavos de final. La transparencia del periodismo deportivo, y no exagero, en la voz de Javier Z. Ceballos. Brillante, Javier. Hasta una próxima oportunidad. Con gusto, como siempre, Félix. Un abrazo. Gracias a Javier Z. Ceballos. Miren ustedes, la selección de fútbol. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente.
Como siempre, hicimos nuestro mejor esfuerzo para llegar a ustedes con las mejores opiniones, los protagonistas, gente enterada, personajes que son respetables a nivel público para dar una opinión, respetables por su transparencia, respetables por su conocimiento y ante todo y sobre todo por su calidad moral para poder opinar de las cosas, que es lo fundamental. No son cualquier opinión, son gente enterada y que está moralmente capacitada para hacerlo. ¿Para qué? Para que usted saque las mejores conclusiones. Amigos, Dios mediante, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.